Hoy es el último capítulo de Primera a los Tesalonicenses. Llegamos a la parte final de este estudio bíblico que hemos estado dando 4 semanas. Llevamos ya hoy es la 5ª semana. Y el tema entonces que vamos a compartir, vamos inmediatamente a compartir pantalla, por favor. El tema que vamos a estar viendo, ¿estamos listos? Listos para el día del Señor. Ese es el título de nuestra lección que condensa este título, la esencia de la lección de la palabra de Dios para esta noche. Listos para el día del Señor. Entonces, el objetivo de nuestra lección es completar la explicación del tema que él vino exponiendo en el capítulo 4, que es la resurrección, la segunda venida de Cristo. En este capítulo, Pablo termina esa exposición de ese tema que concernía o preocupaba a los hermanos de Tesalónica. Entonces, además, en este capítulo, el apóstol expresa verdades sobre asuntos prácticos de la vida diaria, consejos y exhortaciones para la vida diaria de los cristianos. Eso es lo que vamos a estar viendo entonces en la lección de esta noche. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 hasta el 28. Y quiero compartir con ustedes el siguiente slide, la siguiente diapositiva, donde estaremos viendo un resumen, un pantallazo. El plan general del capítulo 5 se condensa con estos siguientes subtítulos. Capítulo 5, versículos 1 al 3. El repentino regreso de Jesús. Versículos 4 al 5. Tengan presente quiénes son. Versículos 6 al 8. No duerman, sean sobrios y velen. Versículos 9 y 10. La seguridad de nuestro futuro. Versículo 11. Deberes de unos a otros. Avanzamos en este pantallazo, en la siguiente diapositiva, por favor. El contenido general de este capítulo 5. Versículos 12 y 13. Hagan 3 cosas con sus líderes. Versículos 14 y 15. ¿Cómo lidiar con personas difíciles? Versículos 16 al 22, prácticamente, del versículo 16 al 18, el apóstol aborda lo que es la adoración a Dios, el culto personal, individual a Dios. Y el versículo 19 al 22, la adoración pública. Allí Pablo en estos versículos da algunos consejos respecto a ese tema. Y concluye el capítulo 5, versículos 23 y 24, haciendo una brevísima exposición sobre la santificación completa de los cristianos. Es obra de Dios en nosotros. Entonces, les he presentado un pantallazo, un panorama general de los tópicos, de los temas más sobresalientes de todo el capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses. No voy a poder detenerme a explicar cada uno de esos temas, pero voy a abordar con énfasis algunos de estos puntos que hemos visto en el capítulo 5. Entonces voy a pedirle aquí a Omar que por favor abra su Biblia y avanzamos el siguiente slide, por favor. Avanzamos. Y vamos a pedirle a Omar que nos lea el capítulo 5, primero a los Tesalonicenses, versículos 1 al 3. Pero acerca del tiempo y de la ocasión, no tenéis que pensar, hermanos, que yo escribo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón.
cuando diga paz, tranquilidad, entonces vendrá momento de destrucción repentina, como dolor a la mujer chica, no escapará. Muchas gracias. Hemos leído entonces los primeros 3 versículos y voy a detenerme un poco en estos primeros 3 versículos, porque hay un gran contenido de enseñanza, de verdades espirituales para nosotros. Y en esta noche vamos a aprender cosas muy importantes que nos fortalezcan espiritualmente, fortalezcan nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro amor. Entonces, avanzamos la siguiente diapositiva, por favor. Ok. En el versículo 1, el apóstol en 1 Tesalonicenses 5:1, él dice, y aquí cito, creo que esta es la versión Dios habla hoy, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. La versión Reina Valera dice, en cuanto a los tiempos, las ocasiones. Noten esto, tiempos y ocasiones, traduce la Reina Valera el versículo 1. Dios habla hoy, dice, tiempos, fechas y los tiempos. Quiero que subrayen y tomen esto en cuenta. Esta noche es un estudio bíblico y yo espero que ustedes estén tomando apuntes, estén subrayando, porque es un estudio bíblico para nuestro aprendizaje. En este versículo 1 destaco dos preguntas y quisiera que alguien que es brevemente, que solo en 15 segundos, no tome más tiempo, me responda la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica? Cuando él llegó por primera vez y la única vez que registra el Nuevo Testamento, la visita de Pablo a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo Pablo en la ciudad de Tesalónica? 3 semanas. ¿Recuerda? 3 semanas. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, registra la visita de Pablo a Tesalónica. Les estoy dando una pista. Nadie recuerda cuánto tiempo estuvo Pablo en esa visita. 3 semanas. Forzadamente por la persecución de judíos fanáticos de otros que se unieron para crear un tumulto, un alboroto en la ciudad y los echaron. Bueno, para avanzar entonces, no he tenido nadie para responder esta primera pregunta. Tres semanas. Pablo estuvo por lo menos 3 semanas en esta única visita a Tesalónica. Y en 3 semanas el apóstol Pablo predica el evangelio y queda una congregación ya establecida, una nueva iglesia en Tesalónica. Ahora, ¿por qué hice esta pregunta? Porque la segunda pregunta que estoy compartiendo en pantalla está ligada con ella. ¿Cuáles son los temas bíblicos esenciales, óigase bien, que los discípulos de Cristo deben conocer? ¿Y por qué hago esta segunda pregunta? Yo quiero dar la oportunidad a que usted tiene respuesta a esta segunda pregunta, abra su micrófono y entonces puede decir una breve lista de los temas esenciales, enseñanzas, doctrina de la palabra de Dios, que son fundamentales para la vida de todo cristiano, de todo discípulo de Cristo. ¿Y saben por qué hago esta segunda pregunta? Porque es sorprendente que en tan poco tiempo que estuvo Pablo en Tesalónica, él haya abordado, les haya enseñado temas tan profundos como es, por ejemplo, la segunda venida de Cristo.
Entonces eso nos plantea la pregunta: ¿cuáles son los temas fundamentales que todo discípulo debe conocer desde el inicio de su caminar en Cristo? Porque puede ser que uno tenga mucho tiempo de estar en los caminos de Dios y que posea escaso conocimiento de la doctrina. La doctrina es importante. Ya lo hemos dicho en otras clases. La salvación en Cristo, la salvación de nuestra alma, sí es importante. Pero lo que creemos, en qué estamos parados, cuáles son los fundamentos doctrinales de la palabra de Dios, eso es importante para nuestro crecimiento, para no ser arrastrados por todo viento de doctrina. Es necesario que tengamos un fundamento bíblico y que sepamos responder sobre diferentes temas concernientes a la fe y a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Entonces les dejo a ustedes esa segunda pregunta: ¿cuáles son los temas fundamentales que todo discípulo de Cristo debe dominar porque son esenciales? Ustedes tendrán la respuesta a esta segunda pregunta. Muy bien, avanzamos al la siguiente slide, por favor. Ok, gracias. En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Fíjense, lean conmigo, por favor, Mateo capítulo 16. A ver si Omar, por favor, lee nuevamente. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos 1 al 4. Listo. Vinieron los fariseos, los saduceos, para tentarlo, pero que le buscasen señal de hacer cuando anochece y fue tiempo, porque el cielo viene a revolver, y por la mañana hoy habrá tempestad. Porque él tiene esta revolver cielo y COVID, y sabe distinguir el aspecto del cielo, para señales de los tiempos no poder. La generación mala y súpera demanda señal, pero señal no le será nada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejando Ok. Judíos incrédulos llegaron ante Jesús y le pidieron que mostrara evidencias, señales de que él era el Mesías. Y entonces aquí Jesús les da esta respuesta que acabamos de leer. Les dice: miren, ustedes saben distinguir los tiempos atmosféricos. Si ven de cierta manera las nubes, ustedes pueden predecir o pueden pronosticar la lluvia. Ustedes dicen: va a llover, y en efecto llueve. Ustedes saben predecir los tiempos, si va a haber viento, si va a ser frío, pero ustedes no tienen la capacidad de ver las señales espirituales de los tiempos. Es importante que todo cristiano sepa, comprenda las señales proféticas. Porque en la palabra de Dios hay profecías que no se han cumplido y que nosotros esperamos su cumplimiento. Y justamente este tema, la segunda venida de Cristo, la estamos esperando. Los judíos no podían discernir los tiempos en que vivían. Pregunto, cristiano, ¿usted sabe cierto tiempo en que estamos viviendo? Esto se adquiere por el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a estar empezando la próxima semana de profecías. Todo el mes vamos a estar estudiando a partir del próximo jueves. Profecías de la palabra de Dios. Continuamos en la siguiente diapositiva.
diapositiva. Estamos apenas en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los primeros 3 versículos. 7 diapositivas, por favor. Ok, gracias. Ok, continuamos entonces aquí con estos primeros 3 versículos y yo voy a hacer énfasis en los siguientes temas. Los tiempos y las ocasiones, dice Reina Valera. La versión de hoy, las fechas y los tiempos, traduce. Pues los griegos y los los griegos tenían 2 palabras para hablar de tiempo. Tenían la palabra cronos, y que hace referencia al tiempo medido por un reloj. Y ese tiempo, la palabra cronos, habla de un periodo de tiempo definido. Y habla de estos conceptos de cronos. La palabra cronos habla de un tiempo de naturaleza cuantitativa. Es decir, se calcula. Cuando se crea la palabra cronos, está hablando de una fecha, de un tiempo específico. Y la otra palabra es kairos, que es otra palabra en griego. Pero esta palabra habla de un momento especial que determina el destino. La palabra kairos es una palabra que habla de un tiempo, un periodo de tiempo especial en que ocurren eventos, pero que no es medido cronológicamente por el reloj, por el tiempo. Y entonces la palabra kairos habla precisamente de ese periodo de tiempo. No es tiempo de naturaleza cuantitativa, sino de naturaleza cualitativa. Kairos encierra esa idea. Un tiempo especial, un lapso de tiempo. Por eso dice Pablo, en cuanto a los tiempos y las fechas, los tiempos es el tiempo de Dios. Nosotros estamos en determinadas circunstancias que cae, se está trabajando de X manera. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, nacido y nacido bajo la ley. Hay una palabra tiempo que Pablo emplea cuando habla de esa palabra que se Gálatas. El tiempo de Dios. Los tiempos de Dios. Debemos aceptarlos. En cuanto al kairos, el tiempo de la segunda venida de Cristo, nadie lo sabe. El mismo. ¿Estamos bien? Ok. Sí. Tenemos, ok, lo tenemos más acá. Bien. Estamos hablando del kairos, que es un tiempo no cuantitativo, sino cualitativo. El kairos de Dios. En cuanto a la segunda venida de Cristo, el tiempo, el kairos, nadie lo sabe. Y no se puede fijar una fecha. Si nosotros fijamos una fecha, un año específico, estamos enseñando una falsa doctrina. Nadie, el mismo Señor Jesús dijo, nadie conoce, ni los ángeles, solo el Padre Celestial. Continuamos en la siguiente slide, por favor.
Muy bien. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice el apóstol Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y me detengo un momento para comentar esta expresión, el día del Señor. Esto es muy importante porque fíjense, el día del Señor es una frase empleada por los profetas en el Antiguo Testamento, y en pantalla estoy compartiendo con ustedes algunos de los pasajes de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Malaquías. Estos profetas emplearon esta frase. Fue muy común esta expresión, el día del Señor viene. Y cuando estos profetas hablaron de el día del Señor en el Antiguo Testamento, ellos hacían referencia al tiempo en el que Dios interviene en la historia para juzgar a los rebeldes y liberar a su pueblo. Esa es la idea que encierra la frase el día del Señor. Luego en el Nuevo Testamento, el día del Señor tiene dos connotaciones. Habla de el día de reunión de la iglesia. Nosotros vemos que en el Nuevo Testamento, en Hechos, se habla de el día del Señor. Es el domingo. Y se le llama el día del Señor al domingo, porque el Señor resucitó el día domingo. Es el día del Señor, el día que la iglesia se reúne para adorar a Dios y para recordar el sacrificio de Cristo a través de la Santa Cena. Pero en el Nuevo Testamento, la frase el día del Señor hace referencia al día del juicio final. Y es en ese sentido en que Pablo está empleando aquí, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a llegar a un ladrón. Sin embargo, sí podemos estar preparados para cuando llegue un ladrón. Tomamos ciertas precauciones y ciertas medidas. Es el mismo sentido en el que Pablo está hablándole a los cristianos. Estén preparados para el día de la venida de Jesucristo. Nadie sabe el día y la hora, pero debemos estar preparados. ¿Y cómo debemos prepararnos? Pablo da instrucciones en este mismo capítulo al respecto. Avanzamos entonces en la siguiente diapositiva. Y compartimos entonces el versículo 3. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, entonces vendrá de repente sobre ellos la destrucción, como le vienen los dolores de parto a una mujer que está encinta, y no podrán escapar. Primera de Tesalonicenses 5:3. El día del Señor vendrá de una manera inesperada, es inevitable y debemos estar preparados. Es como los dolores de parto, y la mujer cuando entra en labor de parto da como fruto el nacimiento de una nueva criatura. Pues cuando venga el día del Señor, habrá eventos que inevitablemente precipitan la segunda venida de Cristo, que va a dar a luz una nueva era, un nuevo mundo, un nuevo orden por la eternidad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Continuamos entonces en la siguiente diapositiva. Ya dejamos los primeros 3 versículos y avanzamos. Entonces, aquí de nuevo le voy a pedir a Omar que nos lea Primera de Tesalonicenses desde el versículo 4 hasta el 11. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas
para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Muchas gracias, Omar. Entonces aquí encontramos una serie de exhortaciones en estos versículos. De esta serie de versículos, yo quiero destacar estas tres cosas. Comienza el apóstol Pablo tomando la idea de que debemos estar preparados para cuando venga Jesucristo. Día y hora nadie lo sabe. Y entonces nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento, nuestro caminar diario como discípulos de Cristo en este mundo maligno y perverso en el que vivimos, en esta sociedad que no quiere sujetarse a Dios, nosotros debemos tener presente siempre quiénes somos. Que no se nos olvide que somos hijos de Dios. Somos hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Hemos nacido de nuevo. Somos renacidos por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. ¿Quiénes somos? Eso es algo que todos los días, siempre debemos recordar, especialmente cuando estemos tentados, cuando seamos tentados. Y cada uno tiene una lucha espiritual diaria. Todos estamos en una guerra espiritual. Recuerda tu identidad, recuerda quién eres. Y eso debe inspirarte para vivir como Dios quiere que vivamos, dando testimonio al mundo de que somos hijos de Dios, que somos hijos de luz. La segunda verdad que destaco de estos versículos es la serie de exhortaciones que Pablo les da a los cristianos. No duerman. Aquí vemos una serie de imperativos. Son mandamientos que da el apóstol. No duerman. Sean sobrios y velen. Los cristianos estamos alertas todo el tiempo, vigilando nuestra propia vida espiritual, siendo vigilantes para que el maligno no penetre en nuestras vidas, ni en nuestros hogares, ni en nuestras iglesias. La tercera verdad que destaco aquí es la obligación que tenemos los cristianos de pensar en el bien común, no en el bien personal. Nosotros vivimos en una sociedad centrada en el yo. Y es que dicen los teólogos que la raíz del pecado es el egoísmo. El egoísmo precisamente es pensar en mí, en mi beneficio, en mi bienestar. Sin embargo, los cristianos vivimos en una comunidad espiritual en la que debemos estar alertas y pensando en el bienestar de nuestros hermanos. Debemos estar orando unos por otros. Debemos estar alentándonos y animándonos unos a otros. Debemos apoyarnos unos a otros. Que se sienta este amor cristiano en acción. Los cristianos pensamos en el beneficio de los demás. Eso es
algo que el apóstol expresa aquí. Avanzamos en el siguiente slide. El versículo 12, el apóstol dice, 12 y 13. Hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Notamos entonces estos dos versículos que hablan de la actitud de la iglesia hacia los que están dirigiendo la iglesia. En el versículo 12, el apóstol describe las funciones, las tareas de estos hombres que presiden, que trabajan, que amonestan. Entonces, ahí hay tres palabras que describen todo el trabajo que hacen los líderes de nuestras iglesias y particularmente de la congregación de la que nosotros formamos parte. Y este versículo 12 es un llamado para todos ustedes, amados hermanos y hermanas, a que tomen en cuenta esta exhortación. En el versículo 12, entonces, describe ese trabajo que hacen ellos. Dice, trabajan. Esa palabra proviene de un término griego que habla de servir. Habla del servicio en diferentes áreas. Los varones atienden todas las necesidades espirituales y materiales de la iglesia. Ellos también presiden. Esta palabra habla de dirigir, de guiar. Son los líderes espirituales de la iglesia. Y la tercera palabra que describe sus funciones de estos líderes es amonestan. Y precisamente amonestar es una palabra que expresa dos ideas. Confrontar, es decir, hablar en el amor de Cristo del pecado, de las faltas personales de los miembros, y confortar. Son las dos funciones que hay. ¿Y saben qué? Es difícil hacer este trabajo de hablar con alguien que anda descarriado, que no está viviendo en el orden de la palabra de Dios en su vida, que hay pecado en su vida. Saben que es difícil sentarse o llamar la atención o la observación o exhortar. Es un trabajo que nadie quiere hacer, porque algunas veces los hermanos o hermanas que andan en alguna situación que la palabra de Dios condena o señala como incorrecta, también no tienen la actitud y la humildad para recibir y escuchar esa exhortación. Cuando se le confronta con la palabra de Dios, con el pecado, no la reciben esa palabra con la mejor actitud. Y por lo tanto, entonces hay una situación donde aquellos varones que tienen la responsabilidad de velar por la vida espiritual del rebaño, de velar por el buen orden de la congregación, de la iglesia, algunas veces se sienten intimidados. Se sienten que no tienen esa capacidad de hablar, precisamente por la reacción que van a tener de parte de los miembros. Y hace muy difícil esa tarea. Ahora, en el siguiente slide, por favor. La siguiente diapositiva, en el versículo 13 dice, deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. O sea, aquí el apóstol hace llamado y presenta a la iglesia, a los miembros, la actitud de los miembros hacia sus líderes. Deben estimarlos. Esta palabra habla de darle valor, apreciar y amarlos.
Es decir, mostrarles con acciones, con palabras y con actitudes el amor cristiano. Apreciados hermanos, necesitamos hacer esto en la iglesia. Los que estamos presidiendo, también necesitamos palabras de ánimo, palabras de motivación y palabras de reconocimiento de la labor que se hace. Quizás no todos se han puesto a pensar cuántas horas o cuánto tiempo se dedica para preparar una lección. Es un trabajo que se hace en silencio, lejos de la vista de los demás. Que esta congregación, la Iglesia de Cristo Panamá Oeste, sea una iglesia que adquiera ese hábito de dar reconocimiento a los que presiden, a los que trabajan, a los que administran la iglesia. Muchas veces se ha caído, hablo de la Iglesia de Cristo en general, se ha caído en el extremo de no darle palabras de reconocimiento, de gratitud o expresiones de cariño a los que presiden, para no caer en el otro extremo en que algunos grupos religiosos levantan y enaltecen a sus líderes. Y entonces se va al otro extremo de que no hay manifestación de aprecio, de reconocimiento, palabras de motivación a quienes presiden. Necesitamos tener un balance en esto. Y la palabra de Dios es clara. Los hermanos deben reconocer y expresar eso a quienes presiden en la congregación. Avanzamos en el siguiente slide. Pablo los exhorta. Y quisiera que nuestro hermano Omar lea de nuevo los versículos 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Muy bien, entonces aquí notamos en estos versículos la exhortación de Pablo sobre cómo lidiar con las personas difíciles. Aquí menciona a los ociosos, los de poco ánimo, los débiles. Noten esto, habla de condiciones emocionales o espirituales, habla de niveles de madurez en la iglesia, entre los miembros. Y la exhortación es para que todos, no solo los que dirigen, no solo los líderes, hermanos, es una labor de todos. Todos, ¿qué debemos hacer con los ociosos? ¿Qué dice el texto bíblico que se debe hacer con los ociosos? ¿Qué se debe hacer con los de poco ánimo? ¿Qué se debe hacer con los débiles? Necesitamos hacer eso que dice aquí la palabra de Dios y que seamos pacientes para con todos. Hermanos, comenzando con este servidor, y abro mi corazón. Estoy lleno de debilidades, de fallas, de luchas. Y algunas veces tengo actitudes o tal vez comportamientos en el ministerio que no es lo mejor, no es lo ideal. Todos tenemos dificultades y todos necesitamos alentar, motivar, exhortar, llamarnos en el amor de Cristo la atención. Este es un trabajo de todo el tiempo, no es el trabajo de un momento, de una semana.
es de toda la vida, porque nosotros estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Y ese proceso se va a terminar el día que Cristo venga. Pablo lo dice a los filipenses: estoy seguro que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará el día de Jesucristo. Entonces, en cierto modo, siempre he pensado en esa frase y como que no me alienta pensar de que, bueno, voy a continuar hasta que Cristo venga con estos defectos y estas deficiencias. Pues bueno, Dios dice que sí. Y Él, es su plan, es su propósito. Él va a completar esa obra el día de Jesucristo. Por lo tanto, siempre habrá necesidad de ánimo, de motivación, de exhortación los unos a los otros. Continuamos entonces en la recta final de nuestra clase, la siguiente diapositiva, versículos 16 al 22. Vamos a leerlos, por favor. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bien, entonces aquí el apóstol en estos versículos expresa una serie de exhortaciones que tienen que ver, por un lado, con lo que es la adoración. Miren, hermanos, nosotros tenemos en el mundo cristiano, tenemos una expresión que decimos: voy al culto, cuando es el día de domingo o una reunión de la iglesia. Nosotros decimos: voy al culto, lo cual decimos: voy a una reunión para adorar a Dios con otros creyentes. Pero ¿saben ustedes que nuestra vida debe ser un culto permanente a Dios en nuestro trabajo? Por eso el apóstol Pablo dice: estén siempre gozosos. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo habló de el gozo. Estaba él en la cárcel cuando escribe ese famoso versículo de Filipenses 4:4. Estén siempre gozosos. 4:12 creo que es Filipenses. Estén siempre gozosos. Regocijaos en el Señor siempre, perdón. Regocijaos en el Señor siempre. Y aquí dice: estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias por todo. Recuerden, miren, en todas las cosas debemos dar gracias a Dios. En todas las cosas. Y luego habla de el culto público, porque las palabras donde dice él: no apaguéis al espíritu, hace referencia a que el Espíritu Santo que mora en mí está trabajando para mi santificación y me estimula, me motiva para orar, para cantar, para leer las escrituras, para hablar la palabra de Dios, para servir, para ayudar. Pero muchas veces yo resisto esa influencia del Espíritu Santo. A eso hace referencia en este versículo cuando dice: no apaguéis al espíritu. Estamos bloqueando la influencia del Espíritu Santo porque le damos lugar a la pereza, al desánimo, o le damos prioridad a otras cosas en vez de hacer aquello que tenemos que hacer en cuanto a las cosas espirituales. Y entonces habla de examinarlo todo, retener lo bueno. Es tener esa apertura para aprender. Hay lecciones que podemos aprender de afuera, de libros mundanos. Sí se puede aprender. Y fíjense, el apóstol Pablo citó muchas frases de pensadores griegos. En su sermón a los atenienses, él hizo referencias a pensadores griegos en ese discurso que dio en Atenas. Entonces, él sabe de lo que está hablando cuando dice examinarlo todo
retener lo bueno. Entonces cuando comemos pescado, tenemos mucho cuidado con las espinas. Los cristianos estamos abiertos para examinarlo todo, pero retener lo bueno. Ahora, se requiere que usted tenga un fundamento bíblico, que conozca la verdad para que pueda comparar. Porque si usted no conoce la Biblia, no tiene los conocimientos básicos de la doctrina, y usted se va a poner a leer cosas o a escuchar a gente que venga a hablarle de falsas doctrinas, usted va a ser arrastrado fácilmente. Se necesita tener el conocimiento de la verdad para que usted pueda comparar y tenga un marco de referencia. Y concluimos entonces el estudio en el último slide, la última diapositiva. El apóstol en el versículos 23 y 24 dice, vamos a leer de nuevo estos dos versículos, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muy bien, entonces aquí en este versículo vamos a concluir. La santificación completa es obra de Dios en nosotros, y él habla de el ser tripartito. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestra naturaleza completa consta de 3 partes. Y dice el apóstol aquí que él santifica por completo todo nuestro ser. Y esa es una obra de Dios a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y de esa manera entonces llegamos a la parte final de Primera a los Tesalonicenses. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.